Vale. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a buscar Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Para que vayamos mirando qué nos dice el Señor con respecto a evangelismo y misiones. Vamos a buscar el versículo 25. ¿Lo tenemos? Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, qué maravilla, qué cosa tan impresionante que nos sobrecoge, Señor, nos sobrepasa la verdad eterna, perfecta que hay en tu palabra, Señor. No queda otra cosa para nuestras limitadas mentes que pedir que sea tu Santo Espíritu el que ponga cada pensamiento y cada palabra, Señor, porque somos incompetentes. Por nuestras fuerzas no podemos, Señor. Por nuestra inteligencia erramos. Por nuestro conocimiento fallamos, Señor. Pero cuando tu Santo Espíritu viene a nuestro rescate, tu palabra es expuesta, Señor. Y hoy pedimos que seas tú, Padre de toda misericordia, quien ponga pensamientos y palabras en nuestras bocas y en nuestros corazones, Señor. Que cada frase que pronunciemos aquí, mi Dios, engrandezca el nombre supremo, excelso de Jesús. Sirva para que tu reino sea expandido, Señor. Y sobre todas las cosas para que tu iglesia también sea edificada, Padre. Pedimos, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, los hermanos. Cuando uno va a los seminarios o cuando uno está estudiando por su cuenta, que también es válido, se consigue con frases y con palabras que algunas veces no solemos definir con absoluta claridad. Y hoy quisiera, como he dicho al principio, utilizar esta predicación del día de hoy de manera que empecemos un ciclo nuevo. Cerramos el ciclo de evangelismo y empezamos el ciclo de las misiones. Evangelismo podríamos definirlo, y esta es una definición medianamente sacada de diccionarios teológicos y de declaraciones de fe, como el acto en el cual el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la obra de Jesucristo es expuesta a aquellos que no conocen el Evangelio, y junto con esa exposición se les invita a conocer de Jesús, a aceptar la obra redentora de Jesucristo. Palabras más, palabras menos. Las misiones es cuando usted a unas personas que no conocen el Evangelio o a lugares en los cuales se conoce el Evangelio, usted se traslada, predica el Evangelio
edifica a la iglesia y construye un lugar desde el cual la obra sigue expandiéndose. Y ahora que estamos en este mes, quisiera hacer algunas puntualizaciones con respecto a lo que es el evangelio, el evangelismo. Y a tal efecto hemos cogido esta porción de Romanos capítulo 16, en el cual Pablo habla y dice mi evangelio. ¿Lo ve? En el versículo 25. Pablo utiliza solamente 3 veces esa frase en toda la escritura. Yo he traído aquí un impreso. A ver si lo tengo aquí. En la cual están los 16 tipos de evangelio. 16 tipos de evangelio. O 16 lugares en los cuales la palabra evangelio se utiliza para algo. Hay un evangelio del reino, un evangelio de Jesucristo, un evangelio de Dios, un evangelio del reino de Dios, un evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la salvación, el evangelio de la paz, el evangelio de nuestro Señor Jesús, el evangelio del Dios bendito. La palabra evangelio se usa ampliamente en la Escritura. Pero Pablo, en esta parte final, en esta porción de ese extraordinario capítulo de Romanos, que es el Romanos 16, Pablo deja caer aquí mi evangelio. Lo usa 3 veces, esa frase. La usa por allá en Romanos capítulo 2, versículo 15. Y lo usa también cuando en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 18, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que ha resucitado, y dice allí, conforme a mi evangelio. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque después de 40 y tantos de años en este tema, en el evangelio, me he dado cuenta que sí, tenemos 16 tipos de evangelio, pero hay un evangelio absolutamente peligroso. Hay un evangelio que nos muestra las 2 caras del evangelio. Porque evangelio significa las buenas noticias, todos lo sabemos, las buenas nuevas, las buenas nuevas. Pero esas buenas nuevas tengo que decirle, mi hermano, mi hermana que está hoy aquí, que tiene una parte mala. Y solemos hacer énfasis en la parte buena. Vamos a estar un rato en Romanos, vamos a ver la parte mala del evangelio. La parte que tenemos que explicar afuera. La parte que tenemos que hablar afuera. Porque nos encanta aquel evangelio que nos dice, no, si tú vas a mi iglesia, estás enfermo, te vas a curar. Si vas a mi iglesia y eres calvo, te va a salir pelo. A mí no me ha funcionado esa parte. Si vas a la iglesia y no tienes dinero, vas a salir, pero lleno, forrado, como dicen en algunos lados. Pero ese no es el evangelio, ese no es mi evangelio, ese no es el evangelio de Pablo. Ese no es el evangelio que está en la Escritura. Así que acompáñame por un segundo ahí a Romanos capítulo 3. ¿Tienen todos? Y antes de ir y leer Romanos capítulo 3, tengo que decirles que en el año 1807, hace ya algún tiempo de eso, se preparó una Biblia especial que se llamaba la Biblia de los esclavos. ¿Han escuchado hablar de esa Biblia? ¿Alguno de ustedes? Vamos a verla aquí. La Biblia de los esclavos. El peligro de dar un evangelio parcial. ¿Cómo puede ser manipulado? ¿Cómo puede ser usado para unas cosas que no son correctas? Por eso el evangelio tiene que ser el evangelio completo, lo bueno y lo malo.
Ahí está. Nuestra maquinita es una maquinita china, lenta. La Biblia de los esclavos. En el año 1807 se dieron cuenta que si a los esclavos de los Estados Unidos y de todas las colonias que tenían relación con Inglaterra, ya habían sacado aquella canción de John Newton, Gracia admirable. Pero todavía seguía el pensamiento de que había que cuidar lo que se transmitía y se creó esta Biblia especial. Solamente quedan 3 ejemplares de aquella Biblia. La publicaron en Londres y se distribuyó en todos los Estados Unidos y en todos los lugares en los cuales se hablaba inglés. Pasen la otra. Está en el Museo de Estados Unidos, el Museo de la Biblia en Washington. Y fundamentalmente esa Biblia, cuyo origen inicial era hacia los esclavos, sigue la otra. Miren lo que tenía. El 90% del Antiguo Testamento se lo habían quitado. Solamente tiene partes de 14 libros. Es decir, hicieron una Biblia conforme a un mensaje que querían hacer. Ya lo puede quitar, mi hermano. Y resulta que el Evangelio no todo es dulce. No todo es prosperidad. No todo es alegría. El Evangelio tiene una parte que usted y yo, cuando vayamos a hacer evangelismo, tenemos que explicar. Capítulo 3 de Romanos. ¿Lo tenemos? Cuando usted presente el Evangelio a una persona, tiene que hacerle saber lo fastidiadito que está. ¿Ya? Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, todos sin excepción, están bajo pecado. No hay justos, no hay nadie que entienda, nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. Cuando hablamos, nuestra boquita, nuestra lengüita, nuestros labios destilan veneno. En el original dice que huele como cuando abren un ataúd y hay un muerto allí que ha tenido mucho tiempo. Y esto no tiene nada que ver si usted se hace enjuague bucal o no. Y nos sigue mostrando la Escritura que por nuestras fuerzas, por nuestros deseos, por nuestros impulsos, por nuestro conocimiento, no podemos hacer nada para salir de eso. Porque cuando usted sale afuera a predicar, a mostrar el Evangelio a personas que no conocen de Dios, lo primero que le dicen es: yo no soy tan malo. ¿O no? Y te sacan. Yo friego los trastos en mi casa. Eso soy yo. Friego los trastos, pongo la colada, no me emborracho, no le pego a mi mujer. ¿Sabe lo que siempre le dicen? Pero si usted lee aquí, observará que a medida que nosotros vamos diciendo que no somos malos, estamos cayendo en un agujero. Y si decimos que somos religiosos y que vamos a la iglesia, porque resulta que tengo que darle una mala noticia. No todos los que vienen a la iglesia son de Cristo. ¿Cuánta gente no hemos conocido nosotros? Cuando digo nosotros, hablo yo, en singular, que juran y perjuran seguir al Señor. Y a las primeras de cambio, cuando vienen los avatares en
las dificultades en la vida salen por la vía contraria. El Evangelio tiene que presentar claramente la condición del hombre. Perdido estaba yo y ahora veo la luz. Y tiene que mostrar y apuntar siempre a la cruz. El mismo Pablo dice que por la fe en la sangre de Jesucristo. Tenemos que llevar a la gente a que entienda la grandeza de aquel acto de Jesús. Pero vamos a seguir leyendo aquí rápidamente. Vamos al versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si usted dice, que es el versículo siguiente, como decían los judíos, que usted era del pueblo escogido de Dios, eso decían los judíos. Si usted dice que usted va a la iglesia, probablemente tengamos que aplicar esto. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que es bajo el juicio de Dios. Todos están bajo el juicio de Dios. Pero el evangelio de aquí tiene la parte buena que también tenemos que mostrar. Y la parte buena empieza ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando usted le apunte a las personas su lado malo, su lado incómodo, tiene que mostrarle que para todo eso hay solución. No hay otro camino, no hay otra solución, no hay otra manera de poder llevar a las personas al encuentro con el Señor que presentar el Evangelio en las dos partes que contiene. El Evangelio donde nos dice que estamos perdidos de manera irremediable, que por nuestras fuerzas no podemos salvarnos, que no hay nada que nosotros hagamos para que podamos ganar el favor de Dios, sino que tenemos que rendirnos a que la gracia redentora de Jesucristo entre en nuestra vida y de tal manera podamos tener un encuentro con Él, siendo regenerados por medio de esa gracia redentora de Dios en nuestra vida. Y fallamos muchas veces, porque lo que queremos es atraer gente a la iglesia o porque no tenemos un concepto claro de cómo presentar el Evangelio. Pero siga leyendo conmigo. El versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué cosa tan interesante, porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer cosas para ganarnos la gracia de Dios. Y no es así. Cuando usted predique del Evangelio y lleve ese mensaje de salvación, presente las dos caras del Evangelio. Presente el lado bueno, pero tiene que presentar el lado malo. Usted y yo sin Cristo estamos perdidos. Usted y yo sin Cristo no tenemos esperanza. Usted y yo sin Cristo no tenemos solución en nuestra vida. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que mostrar el cambio evidente. Siga leyendo conmigo aquí. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El mensaje tiene que ser completo. Y una vez que la persona a la cual usted le lleva el mensaje entiende esto, viene la luz del Evangelio, ilumina su entendimiento y cambia, tenemos ahora que ir a la otra parte del mensaje. Vayan conmigo a Romanos capítulo 16. Capítulo 6, perdón. ¿Lo tienen? El estado nuestro era, vamos a llamarlo de esta manera, para no ahondar
teológicamente hablando. Estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. El príncipe de la potestad del aire operaba en nosotros, que éramos hijos de desobediencia. Nuestros pensamientos, nuestras obras eran malas. No había manera de que nosotros pudiéramos poner nuestras cuentas en orden con Dios. Viene Jesucristo, muere la muerte que debíamos morir nosotros en el lugar donde teníamos que estar nosotros, y hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora empieza con nosotros un cambio diferente. Ahora empieza la parte de las misiones. Vamos a verlo en el versículo 18. El versículo 18 del capítulo 6 nos dice que antes de conocer al Señor Jesús, de que Él nos buscara, de que Él nos atrajera a Él, de que viniera la salvación a nuestra vida, dice aquí, estábamos bajo la esclavitud del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Construíamos nuestra vida alrededor de nuestros planes. Construíamos nuestra vida alrededor de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, de lo que nos decían nuestros sentidos. Pero ahora no tiene que ser así. Ahora usted tiene un trabajo nuevo. Usted ahora se convierte en esclavo de la justicia de Dios. Lo que significa que antes nuestro empleador era el mundo, el diablo, y ahora tenemos que ir a un empleo diferente. ¿Cómo llevamos adelante ese empleo? Si bien es cierto, todos hemos sido llamados a llevar el evangelio, la gran comisión, también es cierto que tenemos que entender que dentro de la iglesia hay grupos especiales que Dios comisiona para llevar el evangelismo y las misiones. Esto no significa que usted, mi hermano, hermana y hermano, usted no vaya a predicar y hablarle a quien tiene que hablarle, sino que tiene que ser muy cuidadoso a la hora de que usted vaya adelante en esto. Vuelvan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 16. Las misiones es la respuesta de obediencia a la gran comisión. Puede requerir que usted sacrifique su vida en el altar de la carrera de Dios. Observe lo que dice Pablo aquí. Versículo 25. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Un misterio es algo que estaba en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se expone y se explica. Ese misterio que habla Pablo aquí, que dice, el misterio que se ha mantenido oculto, lo conseguimos cuando Pablo lo explica en Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. El versículo 26 del capítulo 1 recoge esa idea. ¿Lo tienen? Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, mostrado, presentado a los santos. Ese misterio había empezado en la mente de Dios y a lo largo del Antiguo Testamento estaba siendo predicado y enseñado por los profetas. Pedro lo dice. Dice que la gracia, esa gracia era para nosotros. Y muchos, inclusive los ángeles, querían mirar en esa gracia que venía para nosotros porque nuestro presente estaba escondido en el pasado profético. Viene la figura de Jesucristo, viene el Espíritu Santo y empieza a revelar aquellas cosas que estaban ocultas, pero que ahora ha sido dada a nosotros en un nuevo trabajo que tenemos: ser siervos de justicia, esclavos de justicia. Mire cuál es el secreto. El misterio que habiendo estado oculto desde los siglos de edades,
Pero ahora ha sido manifestado su santo a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto debe cambiar nuestra manera de entender las cosas. Pero resulta, mis queridos hermanos, que algunas veces no entendemos la posición que Dios nos ha dado ni en la iglesia ni en su cuerpo. Y yo voy a usar un ejemplo aquí para que veamos cómo tenemos que ir delante de Dios para preguntarle qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vayan conmigo un momentito y con esto vamos terminando porque hoy tenemos Santa Cena, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 9. No todos hemos sido llamados a ser evangelistas. No todos hemos sido llamados a ser misioneros a tiempo completo. Pablo dice por allá en el capítulo 20, versículo 24, de Hechos de los Apóstoles, dice: con tal de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor, no estimo mi vida preciosa. Pablo había recibido un ministerio para llevar el evangelio. Algunos de nosotros no lo hemos recibido, otros sí. Pero tenga cuidado con esto que le voy a enseñar ahora y con esto vamos cerrando. Cuando muchos de nosotros conocemos al Señor Jesús, y ayer fue el caso en el cual bautizamos a una hermana, yo siempre les hago una pregunta. Bueno, hago dos. La primera pregunta que hago es si están allí de manera voluntaria. Si me dicen, no, mi mujer me trajo, ni lo meto. Lo saco del agua. La segunda pregunta que les hago es que si van a seguir al Señor cueste lo que cueste. Y muchos de nosotros creemos que eso es ser pastores, ser predicadores, ser maestros. No necesariamente. Si responden que no, también lo saco. Y ese día nos comemos la comida, pero no habrá bautizo. Pero mire este caso en específico. Lucas capítulo 9, ¿lo tiene? Vale. El versículo 57 habla de tres amigos. Está el Señor Jesús en el apogeo de su ministerio. Si usted echa para atrás, verá la transfiguración, verá milagros, verá de todo en los capítulos anteriores. Está el Señor Jesús predicando y aquí al frente hay sentados tres amigos, tres amiguetes aquí. De los que solemos tener en las iglesias. No digo que los que estén sentados en primera fila, pueden estar sentados atrás. Y dice así la Escritura: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y el Señor le dice así: yo no sé dónde voy a dormir esta noche. Yo estoy con mi ropita. Yo no sé dónde voy a dormir esta noche. Yo no tengo una tarjeta de Booking o de hotel que yo vaya, así como tenía un amigo mío que tenía una tarjeta de Hotel Ibis. La publicidad no me la paga. Hotel Ibis. Y entonces iba por Francia y entonces donde le pillaba la noche buscaba un Hotel Ibis y tenía una tarjeta corporativa de Hotel Ibis. Y el Señor Jesús le está diciendo: es que yo no sé dónde voy a dormir. ¿Tú me quieres seguir? Yo no sé dónde voy a dormir esta noche. A lo mejor duermo en el raso no de aquí al lado. En el raso, a la intemperie, o a lo mejor me tengo que quedar en la casa de alguna persona, pero yo no sé dónde voy a dormir.
Primero de aquellos que había dicho, te voy a seguir a donde quiera que tú me digas, Señor. Y está el segundo amigo allí. El segundo amigo había escuchado el diálogo. Y vamos al versículo 59. Aquel señor hace el llamado. Termina el diálogo con el primero y hace el llamado al segundo. Y le dice, sígueme. ¿Lo ves? Todos hemos escuchado estas frases alguna vez. Y el segundo le dice, espera que mi papá se muera, reparta la herencia y me dé mi platica. ¿Lo ves? Cuando mi papá se muera, como tiene 3 casas, nos las repartimos entre mi hermano y yo. Casa y media, la alquilo y tengo mi pastica todos los meses. Entonces ya te puedo servir. O espera que termine en la universidad. O mejor, espera que acomode a mi familia. O mira, he arrancado el negocio y va a ir por la mitad. Espérame unos 5 años. Yo no estoy diciendo que no te voy a seguir. Porque si usted lee aquí, le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No se había muerto, seguro que no se había muerto. Estaba esperando. Los tiempos verbales nos indican que está esperando el momento. ¿Cuándo puede ser? 5 o 10 años. La llamada de Dios es de inmediato. No lo voy a enseñar a usted. Primer amigo y segundo amigo. Hay un tercero. Al segundo le dice, te vas a morir, vas a quedar muerto espiritualmente, porque viene el llamado a ti. Viene el tercero. Y este está ahí, dice, a mí no me van a pillar. Ya pilló al primero, ya pilló al segundo, pero a mí no. Yo soy más inteligente. Yo soy venezolano, dijo este. Y le dice, lo que te voy a pedir, Señor, 61, ¿no? Yo te voy a seguir, pero lo que te voy a pedir, tú no me lo vas a negar. Deja que vaya a mi casa y me despida de mi mamá. Eso no me lo vas a negar, porque si tú me lo niegas, yo te voy a recordar que tú le hiciste caso a tu mamá para convertir el agua en vino. Te va a pillar. Ahí no vas a poder ganar. Este era venezolano. Y llega el Señor y le dice lo que le voy a explicar a usted. Lo voy a explicar con un ejemplo porque no hay manera de que usted lo entienda mejor que con este ejemplo que le voy a dar. Cuando yo vivía en Miami, ¿esto va a quedar grabado? Sí. Vale. Cuando yo vivía en Miami, cogimos una casa que tenía un patio inmenso atrás. Inmenso. Y allí hace 85% de humedad. Y en verano, 40 grados. Salga usted afuera, las gafas se empañaban. Teníamos un patio muy grande, teníamos un espacio pequeño y una hamaca. ¿Saben lo que es la hamaca? Chinchorro lo llaman allí, en Venezuela. Y yo quería para mi cumpleaños comprar una máquina de cortar césped, de cortar grama, que yo había visto en una tienda, una máquina, una maravilla. Usted ponía un pie así, ponía el otro pie así, la arrancaba con el dedito así, y después le daba, iba como una moto. Iba a cortar la grama, porque usted corta el césped el lunes y el miércoles está así. Mi esposa me hizo comprar una de empujar. Y para colmo de mi alegría, me compró una faja para adelgazar. Pues yo tenía una faja así. De esa que yo perdía medio kilo de agua, cuidado, no te engañes. Y como había un pequeño declive, yo sudaba.
Y el primer día estaba mi suegra, lo borra, columpiándose, mi suegra, columpiándose en la hamaca, mientras yo le daba. Cuando empecé, porque había que hacer así, porque hacer así era muy complicado, había que ir así, por la pendiente. Cuando empecé, la suegra se reía. ¡Ja, ja, ja, ja! Señor, ¿y cuánto le pagan por cortar el césped? Suegra. Y me quedaba mirando a la suegra, le iba respondiendo los chistes mientras iba cortando la grama. Cuando volteé para atrás, el surco era así. En vez de hacerlo correctamente así, el surco era el que pone la mano en el arado y mira para atrás, pierde el enfoque. ¿Lo ve? No podemos tener ataduras emocionales. No podemos pensar, no, que yo en mi país, para ser un verdadero siervo de justicia. No busques seguridad en que te digan, no, mira, yo tengo aquí esta tarjetica de Booking, aquí vas a dormir esta noche. 4 estrellas, aire acondicionado, desayuno continental, y te lo van a llevar a la habitación. No vale eso. No busques, no, yo no voy a pastorear. No voy a ir allí. No me tienen que... No. ¿Van conmigo? No tengas ataduras. Si tienes ataduras emocionales, y todas las tenemos, usted no se imagina las lágrimas que hemos derramado, mi mujer y yo. Lo que hemos tenido que dejar atrás. Pero no todos están llamados a esto. Usted tiene que evaluar si ha sido llamado a esta labor o no. Porque una vez que usted ponga la mano, lea este versículo conmigo y subraye apto allí. Versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás, apto. Así que si usted piensa que Dios le ha llamado no a evangelizar, evangelizar lo hacemos todos. La presentación del mensaje, de la figura majestuosa, única, espectacular de Jesús, de su vida, de su nacimiento, de su sufrimiento, de su resurrección, de la esperanza que significa para nosotros. Eso lo puede hacer usted y yo. Pero si te llama a misiones, ¿verdad, mi hermano? Si te llama a misiones es harina de otro costal. Es muy complicado. Quiero finalizar, si les parece bien, mis hermanos, en Romanos, otra vez. En capítulo 16. ¿Lo tiene? Vamos al versículo 19. El mes que viene, cuando se predique en esta bendita congregación, y usted sea confrontado, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sepa que tiene que actuar con algo que se llama inteligencia espiritual. Venga conmigo. Porque vuestra obediencia, primer componente de la inteligencia espiritual,
vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Cuando hemos estado enseñando aquí el viernes, decíamos que la libertad que nos da Cristo significa no solamente que usted y yo sabemos que somos libres, sino que los demás que nos ven la libertad en nosotros. Usted puede venir aquí y pregonar que es libre y después sale por esa puerta y está sujeto o sujeta al yugo de esclavitud. No puede tomar decisiones así. La mente de Cristo no puede estar operando en usted. Para que la mente de Cristo opere en usted, usted tiene que estar sujeto a Jesús. Sigo leyendo. Así que me gozo de vosotros, pero quiero, advertencia, warning, peligro, que seáis sabios para el bien. Señor Jesús, ¿qué quieres que haga yo en Calahorra? ¿Qué quieres que haga yo en Tudela? ¿Qué quieres que haga yo en Pamplona o en Soria o en Logroño? ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Muéstrame. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Algunos recibirán la respuesta de inmediato. Quédate donde estás y haz lo que tienes que hacer. Yo les animo a mis hermanos, porque una de las cosas que tenemos que tener claro es a dónde nos ha llamado Dios. Lo primero que tenemos que tener claro es que si usted decide ir al evangelismo y a las misiones, no el evangelismo que hace su trabajo, el evangelismo de verdad serio, tiene que recordar el ejemplo de los 3 amigos. Ya no se les va a olvidar los 3 amigos como las películas, no. Pero cuando usted dé el paso, verá la provisión de Dios, la abundancia de las bendiciones, la satisfacción. Quiero cerrar con este versículo que siempre me ha gustado. Vamos a Hechos de los Apóstoles 20. A mí esto... Este es uno de los versículos que impacta mi vida. Cuando estoy en mis horas bajas, cuando miro para atrás en mi vida, veo lo que he dejado atrás. Porque todos miramos atrás, cuidado. Todos miramos atrás, ¿verdad, mi hermano? Voy a leer desde el versículo 17. Me van a disculpar unos minutos que me voy a tomar de tiempo y voy a leer desde el versículo 27. Enviando en el capítulo 20, versículo 17. Vamos a empezar por allí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas. Yo hago mías estas palabras. Cuando estoy llegando ya al final de mi carrera, el 2 de septiembre hago 63 años. Ya me queda poco. Estos versículos faltan a mi vida.
Tengo que preparar a las generaciones de relevo. No he rehuido en decirles a ustedes que el pecado es pecado, que no es equivocación, que no es error, que no es interpretación. El pecado es pecado. Y no hay lugar más peligroso que la iglesia, donde le apuntan a usted el pecado. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya había pasado por algunas. Versículo 24. En mi Biblia lo tengo súper subrayado, con rojo y apuntado. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el Evangelio de Pablo. Ese es mi Evangelio y tiene que ser el suyo. El año que viene, Congregacional de esta iglesia va a entrar en una etapa absolutamente nueva, donde vamos a estar llamando al ministerio a algunos hermanos y hermanas, porque la obra tiene que crecer en España. Así que yo les animo a que mediten en esto, a que sepan que hay un solo evangelio y cuando lo presentemos tenemos que presentar el lado malo, entre comillas, y el lado glorioso. No lo endulcemos, presentemos el evangelio como es. Si Dios te llama al ministerio, recuerda a los amigos. No pongas la mano en el arado, no tengas ataduras emocionales, no tengas ataduras de ningún estilo. No busques seguridad porque Dios te la va a dar. Dios te va a proveer, Dios te va a cuidar y Dios se va a encargar de tu vida. Y cuando llegue el momento de que termine tu carrera, termínala con gozo. Entrega el ministerio y pasa al testigo. Amén. Vamos a tener nuestro